Bien amigos, ya mismo vamos a convocarlo a un analista político, un hombre que ha transitado la política desde sus bases, me refiero al señor Julio Bárbaro, a quien ya lo tenemos en línea, le damos la bienvenida. Un gustazo, Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, Buen 25, del año pasado que no hablamos, hace bastante tiempo. hace ¿Cómo un va todo? rato. Es cierto. Bueno, Julio, ¿cómo te está impactando este panorama político de un año eleccionario, este 2025, donde el sistema democrático otra vez, de alguna manera, empieza a ejercer papelón tras papelón, ¿no? Es triste porque venía bien en lo Sí, económico y en la seguridad, digamos, dos temas que para la sociedad eran claves, sí. y había despertado una esperanza, Ujú. pero esa solidez que parecía tener Milei hasta el día de la moneda libra, eh, Ah, se quebró. Primero se sí, quiebra en el mundo, porque él intentaba ser un líder de la humanidad, sí. y la humanidad no se cansó de pegarle desde ese momento hasta ahora en los principales medios de todos lados. Y eso es triste, porque entonces, al caer la imagen del presidente, cae también la imagen de la sociedad. Claro. Y ahora queda como una esperanza de los argentinos que del otro lado tienen que olvidar lo que fue el kirchnerismo, porque el kirchnerismo fue un virus muy duro. Ya, Yo digo siempre, el principal sostén de Milei sí, es el miedo a que vuelva el ahí kirchnerismo, está. a que O vuelva sea, el el cristianismo. aguante a mi ley se da más que nada, según las últimas evaluaciones que se vienen haciendo con bastante rigurosidad, teniendo en cuenta el gran descontento que hay de un alto porcentaje de la población, producto de esto que vos acabas de plantear, ¿no? Es muy claro eso. La gente dice, bueno, está bien, le bajamos el pulgar a mi ley. ¿Y qué viene, no? ¿Más de lo mismo? Retornar al pasado da Ahí más está. miedo que la expectativa que genera el presente. Pero eso de Y alguna eso es que el manera no presente provoca un abuso también de saber, al conocer esto, del actual gobierno manipular justamente esa información, esta data que hay hoy por hoy, estimado Julio. no. El gobierno desnuda su pobreza más allá de la oposición. Ah, Digamos, Milei, que era muy bueno en la confrontación, cuando Jonathan Viale lo va a entrevistar de sí, amigo, porque no hace una conferencia de prensa, claro. queda mal con el amigo y lo tiene que parar este ser menor, ¿no? Este, eh, digamos, guardaespaldas de barrio privado, que es Caputo, Sí, que después termina haciendo lo del Congreso con Manes, y un Congreso donde se limita el ingreso de periodistas por primera vez en la historia y de fotógrafos, y un gobierno que como no la quiere ni a la vice le corta la cabeza en la ya, foto. sí. Eh, Qué el ridículo todo ridículo. esto que se ve, ¿no? Qué penoso, qué papel lamentable que tiene la Argentina cuando realmente se avasallan las instituciones de la República, ¿no? Se las va degradando indirectamente para tratar de lograr qué, Julio. Es cuando el ego es más importante que el talento. El talento siempre transita la humildad. Primero, la Argentina no tiene solución desde ninguno de los dos lados de la grieta. Ujú. No hay solución con Cristina, desde ya fue patética, dejó un país destruido, pero tampoco la tiene con Milei. Y nos cuesta aceptar esto porque no vemos una alternativa madura. Macri, que podía haber crecido, y vemos diariamente que le queda grande ensayo. Somos un país donde los economistas ocuparon el lugar de los políticos. Y a los economistas no les da para la sabiduría que exige ese arte que es la política. Ahora, se perdió la viveza criolla en ese sentido de poder recurrir a colaboradores que estén a las alturas de las circunstancias, que es lo que no se ve en estos tiempos. Menem lo hizo en su momento.
hasta el discutido Néstor Kirchner también. Cristina intentó hacerlo, no tanto Duhalde, no tanto Macri. ¿Qué pasa en Argentina dentro del sistema político? ¿Estamos en una decadencia de tanta inmoralidad, Julio? La inmoralidad es la falta de talento. Ajá. Es más lo que destruyen que lo que roban. Y cuando Milei en el discurso dice, en los 70 teníamos 5% de pobreza. Yo, que en los 70 era diputado nacional, digo, no era solo el peronismo. Las dictaduras de Onganía, de Lanuse, de Leviston, no vendieron el ferrocarril. O sea, no destruyeron el ferrocarril. Porque la Argentina confunde invertir con quedarse con lo que es de todo. Entonces, invirtieron en la luz, la privatizaron. Y ayer los que íbamos por la calle sentíamos, ¿se habrán olvidado de privatizarla? Claro. O se afanaron lo que había. Ajá. Entonces, no hay inversores reales. Claro. Esa burguesía industrial que tiene Brasil, esa lucidez donde Bolsonaro y Lula, los dos, respetan Itamaraty. Claro. Porque Itamaraty es la conciencia de la patria. Ahí está. Y nosotros tenemos un cachivache que se abraza con Zelensky y después, por ser alcahuete de Trump, lo deja solo. Es de una falta de honestidad. Es un panquequismo, es un panquequismo berreta. Es un panquequismo muy berreta esto, ¿no? Que estamos viendo. Es muy triste. Darse muy vuelta triste. de un lado para otro, pero en cuestión de segundos. Ahora, ¿no les cuesta nada a estos nuevos dirigentes políticos o pseudo líderes momentáneos que tiene la Argentina de no pensar un poquito estas cosas? Porque estas desprolijidades se pagan y muy caro, ¿no? No tienen conciencia de la historia y del lugar que ocupan en la historia. Cuando vos lo escuchás al Pepe Mujica, que es un sabio, Sí. o a Julio Sanguinetti, vos te das cuenta que hay conciencia de esa patria chiquita que es Uruguay. Claro. La cuidan, Brasil, van todos en la misma línea, ¿no? A pesar de y tener Brasil visiones ama distintas. Brasil. Y los chilenos aman Chile. Y los argentinos, el Estado es el espacio que piensa la defensa de lo colectivo. Si vos destruís el Estado, quedás en manos de los intereses privados. ¿Sabés qué es eso? Crecimiento de la miseria hasta para siempre. Entonces es lento, pero todos van tomando conciencia que cada vez tienen menos capacidad de consumo, que los negocios se achican, que la venta de leche, de alimentos, Ha caído baja tremendamente. un 20%. Claro, una locura, ¿no? Y él dice que es ¿Cuántos tambos han cerrado y cuántas empresas productoras están realmente con un desfasaje económico que no lo pueden resolver, que no lo pueden superar, ¿no? Eso te habla a las claras en un tema tan sensible dentro del campo de la alimentación, de un producto básico y elemental como es la leche, ¿no? No hablemos de la Abrieron la carne y de otros exportación de cuero alimentos. crudo y estaba prohibida para que nosotros fabricáramos zapatos y camperas. O sea, vamos reduciendo. Abrieron la exportación de ganado en pie. Eso implica el fin de los frigoríficos. Claro. Es volver a la época de Rosa. Sí. Son la expresión más pura del atraso. Viva la libertad, es viva la destrucción de lo que Claro. tenemos. O sea, ese carajo con esa efervescencia que plantea el presidente argentino tiene un doble sentido que es totalmente contraproducente para la República, ¿no? Para los propios argentinos. Ahora, ¿por qué hay ese empecinamiento de esa guerra constante entre peronista, antiperonista, rojos, azules? ¿Por qué pasa eso en la Argentina cuando realmente ya ha tenido muchos años de larga experiencia en esa disputa innecesaria? Cuando realmente tendríamos que estar resolviendo los problemas de fondo y no lo hacemos, ¿no? Concientizarnos de hacer un trabajo en conjunto para todos los argentinos, no para un núcleo determinado momentáneamente como lo vienen haciendo los últimos gobiernos que hemos tenido en el país. Si no salimos de la grieta,
no recuperamos el destino. Porque el futuro tiene que ser una expresión compartida por todos. Y los partidos son los acentos. Un acento en lo social o un acento en lo económico. Hoy no hay un proyecto compartido. Y Milei es el antiproyecto. Es la idea de que los inversores... Vos fíjate que hasta la Cámara de Empresarios estadounidense le cuestionó al hijo. Y hoy la Suprema Corte hizo lo que tenía que hacer, lo dejó afuera. Pero este García Mansilla, en el que yo deposité cierta esperanza, dijo en el Senado que él lo aceptaría asumir por decreto, y juró por decreto. O sea que ya entró manchado en su integridad, en su dignidad. Qué bárbaro. Esto demuestra la hipocresía que hay dentro del ámbito político, judicial, empresarial, y también involucra al sindicalismo argentino, ¿no? Que no sale a acompañar estos procesos de reclamo en un sistema democrático que deberían estar funcionando ya aceitado, debido a los tantos años que ya estamos transitando el proceso democrático, y que no demuestran ningún interés ni preocupación por estas cosas que sufre y padece el argentino, ¿no? De Martínez de Oz para acá, incluyendo Menem, que fue la destrucción más brutal. La privatización del ferrocarril implicó la destrucción del ferrocarril, único país en el mundo. Y incluyendo a los Kirchner, que tuvieron algún rato rescatable, pero después vino Cristina y destruyó lo que quedaba. Puso los derechos humanos por encima de los derechos sociales. Porque hicieron un negocio de los derechos humanos, no hicieron un trabajo. Un negocio de los derechos humanos, bueno, y terminaron reivindicando la guerrilla por encima del pueblo. A Perón lo trajo el pueblo, no lo trajo la vanguardia iluminada de la guerrilla. Pero estos tipos se la pasan hablando del peronismo y haciendo referencia a lo que decía, sea Perón o Evita, ¿no? O sea, si no saben ni no le hicieron que nada. Son, por eso. Yo he estado con Cristina 20 veces. Cristina no sabía quién era Perón, ni le importaba. Qué bárbaro. O sea, Menem es un cachivache. Le sirvió a los que se quedaron con los bienes que privatizó. Más bien, claro. Le regalamos de los teléfonos al rey de España. Sí. Y ahora nos lo venden decenas de miles de millones. Una vergüenza. Cuando Uruguay se los quedó como Estado. Claro. La Antel famosa uruguaya, ¿no? Vos fijate. La Antel famosa uruguaya lo que ha sido, claro, ¿no? Ni siquiera se tomaron la molestia de ver lo que pasaba del otro lado del charco. No vinieron con el cuento de que el privado administra mejor. Porque, claro, si vos pones un estafador, administra mejor el privado. Pero toda empresa que necesite ser subsidiada no puede ser privatizada. Porque no hay capitalismo ahí. Capitalismo hay en lo rentable. Y que inviertan ellos. Que hagan ellos la ruta. No que agarren la ruta que hicimos todos y le pongan el peaje ellos. Claro. Qué confusión que hay, ¿no? De parte de estos funcionarios y de esta dirigencia política que viene teniendo la Argentina, que lo único que hacen es destruir cada vez un poco más, ¿no? En vez de reflexionar y pensar que, bueno, el futuro de una nación pasa por otro lado, ¿no? No por el lado de armar la quintita famosa permanentemente, los curros y las estafas, ¿no? Con la obra pública. Con el tema educativo, con el tema de la seguridad, que es lo que se padece hoy por hoy, y con el tema de salubridad ni hablar, ¿no? Tomando también lo que pasa con el maltrato a la gente de la tercera y cuarta edad, que ya realmente ha superado todos los límites, ¿no? En ningún lugar del mundo hay una situación vergonzosa como la que está teniendo la Argentina hacia el maltrato que se le da justamente a los jubilados, a nuestros mayores, ¿no? Perdón, las palabras que dijeron de los discapacitados. Bueno. Demuestran que son brutos como ladrillo. Son analfabetos. Saben contar, pero no saben pensar, no saben reflexionar. Saben contar para ver cómo arman los curros, estimado Julio, que es lo que padece la Argentina, ¿no? Esta cuestión en discapacidad vergonzosa. Son términos que no se usaban hace 100 años. Y los usaron ellos, después fueron para atrás. Pero
lentamente Milei en su primer año es infinitamente más débil que lo que era Macri, o de la Rúa, o el mismo Alberto Fernández, que fueron personajes que terminaron mal, ¿no? Lo hemos visto lo que pasó ahora en la apertura de sesiones del Congreso, ¿no? Un Congreso vallado totalmente, cerrado, con menos de la mitad de gente que tendría que haber tenido, no mostrándose las cosas como son, solamente hablando, dialogando con los alcahuetes y chupamedias de siempre, estos sectores de la prensa y de los medios de comunicación que se complotan para generar realmente mayor incertidumbre de la que tiene la sociedad, ¿no? Entonces ahora a cada rato iluminan algún accidente o asalto, sí, muerte en la provincia, para como si por la inseguridad de la provincia les tocara a ellos gobernar también la provincia. Son seres muy enanos, muy pequeños, muy indignos de ser respetados. Y yo no estoy con Kicillof, pero te quiero decir, necesitamos gobernadores que los enfrenten, claro, que salgan a pelear. Puyaro el otro día fue al Parlamento y el señor Milei mencionó a Patricia, no a Puyaro. O sea, no tiene límite este muchacho, pero te voy a dar, parece que es todo desesperanza. Una Patricia Bullrich que no reconoce de alguna manera lo que es la ética de un político, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo me planto ante situaciones graves como la que se viven? Y termina reprimiendo a los jubilados en vez de mandar a la gente de seguridad a ordenar el tráfico o controlar la gran cantidad del accionar de motochorros que tiene la capital federal, ¿no? Tengo 83 años. Esto es lo que no se entiende, Julio. Cuando cumplí 50 años, esa Patricia era parte de mi mesa. O sea que la conozco profundamente. Pero salgamos de ahí. Te quiero decir una cosa. No hay semana que no reciba la visita de jóvenes de 19, 20, 22, 25 años, todos enamorados de la política. Viene una nueva generación que nos va a devolver el sentido de patria frente a un Milei que está convencido que lo más rentable es ser colonia, vender lo que Dios nos regaló, los recursos naturales, y vivir de parásitos. Eso es lo que vino a hacer Martínez de Oz cuando puso los bancos para destruir las industrias. Eso es lo que hizo Menem. Es lo que apenas modificó Néstor Kirchner y que Cristina volvió a degradar. Y eso es lo que debemos recuperar, el sentido patriótico. Los que amamos a la Argentina le debemos devolver la política, y la política es el Estado, es el lugar donde se piensa en el conjunto de la sociedad, especialmente en los débiles. ¿Con inversiones privadas? Sí. ¿Con respeto a las leyes? Sí. Pero partiendo de la base que la riqueza de una sociedad está en la distribución. Ahí está la cosa, claro. Que exprese, no en la concentración que desnude. Eso no ha servido nunca para nada en la Argentina, y la experiencia que hemos vivido y que hemos transitado ha demostrado que es así, ¿no? ¿Por qué no se tiene en cuenta? O sea, hay una perversidad de este canallismo que implementan estos pseudos líderes o dirigentes momentáneos que generan la Argentina por el descontento. No existe más. Si nos ponemos a buscar un dirigente digno de ser presentado en sociedad, le dimos al mundo un papa, le dimos un Barenboim, una Marta Argerich, dimos músicos, dimos de todo. Pero vino una etapa, le dimos futbolistas, vino una etapa donde no tenemos un dirigente con estatura ética que sueñe trascender. Eso que hicieron en Uruguay Mujica y Sanguinetti, eso que hace Lula y también Bolsonaro en Brasil, eso que en Chile se está dando con tanta energía, eso acá todavía no lo logramos. ¿Crees vos que hay una falla del pueblo argentino que no está capacitado o es estafado y engañado permanentemente, Julio? Hay un empresariado berreta. Brasil tiene un empresariado vital, enamorado de Brasil.
Y ellos no vendieron el patrimonio ni aún con la dictadura. Nosotros, Martínez de Oz se llevó 47.000 millones de dólares. Inventó la guerra, lo que quiera. Macri se llevó otro tanto. Menem se vendió todos los bienes y cuando terminamos de los ingresos vimos que éramos pobres. No tuvimos un solo dirigente político digno de ser reconocido. Alfonsín lo intentó y fracasó. Y los demás ni siquiera lo intentaron. Claro. ¿Y por qué crees que pasa esto en la Argentina? O sea, ¿dónde está la falla? No hay. La falla es la historia. La historia a veces da grandes hombres y a veces no los da. Y desde mi generación, donde yo viví con Perón, pero con Frondizi, con Balbín, con Alfredo Palacio, con el Colorado Ramos, con, digamos, con toda una generación de pensadores. Hoy piensan los contadores públicos. ¿Y qué le vas a sacar a un contador público de la cabeza? Una multiplicación. ¿Qué le vas a sacar? Entonces, hay una degradación de la reflexión. No hay reflexión. Recién ahora yo tomo el diario La Nación y noto que le pega duramente a Milei. Mucho más que este triste espacio de C5N que reivindica cosas que no son dignas de ser reivindicadas. Claro, lo que pasa es que ahí también los medios de comunicación han cumplido un papel bastante deplorable, ¿no? Porque de acuerdo a sus intereses, las corporaciones mediáticas también han operado, ¿no? Esto que estamos viendo pero ahora, lo que ha operado la es la guerra... falta de dirigentes. Y bueno, no es culpa fundamentalmente de los medios, no hay dirigentes. Los medios se prestan al juego, ¿no? Crece, Los medios se han prestado a ese juego, ¿no? De acuerdo prestado, también... pero no hubo dirigentes, no ocultaron, no taparon a ninguno que valiera la pena. No son los medios, es la dirigencia que nos dio grandeza. También, o sea, hay temas ahí que hay que analizarlos fuertemente, ¿no? Ahora, hoy, por ejemplo, se está dando el tema de el enojo que hay de parte del presidente con el grupo Clarín Magneto por esta cuestión, viste, de la venta a Telecom del grupo Clarín, del grupo Fiverr, Clarín, Radio Mitra, Canal 13, AGEA, etcétera, etcétera, con respecto al tema de Telefónica. Algo parecido ha acontecido en otros gobiernos. ¿Cómo es que el gobierno no toma nota de estas cosas y los parlamentarios desde el propio Congreso Nacional no intervienen como para ponerle freno a estos disparates que se cometen permanentemente en la Argentina, ¿no? El afianzamiento y el crecimiento de corporaciones innecesariamente, ¿no? Sueña con los monopolios. Y en el caso de la venta de Telefónica, de última, Clarín es su grupo nacional y Telefónica era un grupo extranjero. No es un detalle. Ahora, después que le pongan límites a Clarín, desde ya que se lo tienen que poner. Pero que las empresas extranjeras vendan lo que se robaron, porque Telefónica fue un saqueo. Los españoles se llevaron los aviones y se robaron hasta las gomas. Ahí está, claro. España fue lo peor que nos pasó. Le sacaron los motores a los aviones de aerolínea para ponérselo a los de Iberia, en una cosa de loco que nunca lo aclararon. Se llamó privatización de aerolínea. Entonces, la historia ya está. Ahora falta que aparezcan dirigentes nuevos, que la gente se saque de encima a Cristina y también a Milei y que empiece a votar a aquellos pequeños grupos de jóvenes que intentan reconstruir un país. La esperanza está en la dispersión de los votos. Si Milei saca 20 o 30 es lo mismo. Eso no sirve para nada. Su carrera ya terminó. Su autoritarismo está a la vista. Lijo se cayó. Y Lijo era la elección del mal. De lo peor que tenemos. Hay una deuda que tenemos con Estados Unidos por la privatización de YPF, donde fue denunciada al hijo por Lilita Carrió. Si el hijo hubiera dejado transitar ese espacio, no tendríamos deuda. El hijo acompañó a los empresarios, no a la patria. Por eso lo quieren ubicar ahí, al lado de Lorenzetti, que es otro que siempre dejó demasiado que desear.
En esta situación, ¿qué le espera a la Argentina, Julio? Porque también se conoció justamente esto que vos planteás, que muy urgentemente presentaron varios amparos para anular justamente esta designación del hijo de García Mansilla en la Corte Suprema, ¿no? Hay varias organizaciones civiles que solicitaron que se declare la inconstitucionalidad, como lo hablábamos en el inicio de esta charla, del decreto presidencial que nombró justamente a Ariel Hijo y Manuel García Mansilla como jueza de la Corte Suprema. ¿Esto puede ser un antes y un después de lo que pasa dentro del ámbito judicial en la Argentina? El antes y el después se dio con la moneda libra, donde se lo vio al presidente convocando a un hecho de corrupción que lastimó la imagen de la Argentina en el mundo. Después es lento, pero todos se van a ir corriendo y ese espacio disperso del Congreso va a recuperar dignidad y va a dejar de votar el rig y payasadas por el estilo. Se acabó la etapa de la demencia de la venta del país. Va a empezar otra que empezó con Cuader también, con ese senador que se escapó con los dólares por la que había vendido el voto. Tal cual, claro. Y pasó ahora con este payaso de Corriente que no votó la comisión que había firmado el mismo. La sociedad tiene que observar claramente la dignidad. La política no tiene peronistas, liberales, radicales. La política tiene seres dignos e indignos. La ideología es otra cosa. ¿El Parlamento argentino debería interpelar urgentemente al mandatario argentino con respecto al tema justamente de las criptolibras, Julio? ¿Y por qué crees que se está demorando esa situación? En un sistema democrático ¿no debería realmente exigirse que se avance una investigación a fondo sobre esta cuestión? Están todos esperando qué pasa en el mundo. Ajá. En el mundo se cayó la imagen de él y en el mundo avanzan las investigaciones. En la Argentina nos va a pasar como el tango. Lo vamos a reconocer cuando venga desde afuera. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Gracias, querido. Que andes bien, estamos en contacto. Un gran abrazo. Julio Bárbaro, aquí en Galáctica Internacional, un poco dando su visión de lo que pasa en el ámbito de la política nacional, ¿no? Un panorama muy triste que tiene la Argentina con esta decadencia constante y permanente, ¿no? Generado por la dirigencia política que no se deja ayudar, no se deja asesorar adecuadamente, no pide ayuda a los profesionales que están capacitados justamente para poder sacarlos del pozo en el cual ellos mismos se van metiendo, intentan embarrar la cancha y se meten en un charco de barro más profundo, ¿no? Más grave. Ahí es donde tenemos un serio problema los argentinos también, que no tomamos conciencia de esto que nos está pasando. Ya volvemos.